la degradación del medio ambiente. Cuando dice confinar, les está diciendo de que van a poner en una disposición donde no daña a las personas, ¿no? Eh, Previo tratamiento y técnicas adecuadas que neutralicen sus efectos nocivos y previa autorización y supervisión de la autoridad ambiental competente. Los residuos y desechos de gran volumen y bajo riesgo, producto de industria, serán objeto de reglamentación expresa. Para eso existe, pues, una institución que se hace cargo para autorizar el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Procedimiento técnico administrativo. eh, si tú manejas una sustancia peligrosa, es necesario que registres justamente lo que estaba hablando, ¿no? Y tengas una licencia por la actividad de la sustancia peligrosa, ¿no? La persona natural o colectiva, pública o privada que realiza actividades con sustancias peligrosas debe tener registro y la licencia ambiental de sustancias peligrosas llamadas LASP, ¿no? Como complementación a lo requerido en el RPCA. Y presentar memorial a la autoridad ambiental competente con documentación respaldatoria. A ver, al rato veremos cuántos más se han incluido. A uno nada más. Ya está, ¿no? Documentación respaldatoria, cómo vas a manejar esa sustancia peligrosa, dónde vas a disponer, para qué vas a usar, qué reacciones va a haber, qué equipos de seguridad, mm, con qué equipos de seguridad debes contar, ¿no? Esto tiene que ver con el EPP, equipos, ¿no? de protección, así se los llama el EPP, eh, equipos de protección, ¿no? ¿Ya? Eh, Vamos al siguiente. Este registro de licencia de actividades con sustancias peligrosas tiene que cumplir los siguientes requisitos: la fotocopia de acta de constitución de la empresa, el poder del representante legal, la nómina del personal jerárquico, sus hojas de vida, ¿no? Del personal técnico que va a manejar esta sustancia peligrosa, y las normas técnicas aplicables en la manipulación, transporte, almacenamiento y disposición según el caso, porque se da el caso de que a veces tienes que manejar esta sustancia peligrosa por todo el territorio de Bolivia, entonces tienes que tener las rutas exactas, por dónde va a ir y todo eso, ¿no? Y como siempre, tiene que tener un rombo, un triángulo donde diga que es una sustancia peligrosa, ¿no? Enseguida vamos a ver un video de eso. Entonces, esta es la licencia que te otorga, ¿no? La licencia ambiental, el LASP, ¿ya? Y la licencia para importar temporalmente sustancias peligrosas y para su procesamiento en el territorio nacional. Entonces deberá para cada volumen cumplir con los siguientes requisitos: identificar el medio de transporte en el cual vas a traer eso, ¿no? Como les decía hace rato, las rutas, identificar el destinatario, a dónde debe llegar y describir el proceso y tratamiento que se le va a dar, ¿no? Enumerar las características, propiedades físico-químicos que se lo pone en ese rombo que les digo que les vemos enseguida. Se debe indicar también el lugar de origen y destino de la sustancia peligrosa, indicar puertos de ingreso, salida, ¿no? Presentar certificado de autoridades competentes del país de procedencia sobre el grado de peligrosidad, medidas de protección y requisitos de comercio exterior. Si no la haces, hasta hay privación de libertad, ¿no? Sanciones. Adjuntar copias y documentación en trámite. Cualquier variación en la licencia o para importación o exportación concedida será comunicada, dice, ¿no? Al Ministerio
en este caso, el Ministerio de Planificación y Medio Ambiente se llama ahora, ¿no? En el plazo de 15 días hábiles a efectos de una nueva evaluación. El registro se efectuará por una sola vez. La licencia para importación y exportación otorgará a su titular autorización para efectuar actividades con sustancias peligrosas por un periodo de 3 años y luego tiene que renovar, ¿no? Pero le van a hacer inspecciones periódicas, generalmente una vez al año, una vez al semestre, ¿no? 60 días antes del vencimiento de la licencia para importación y exportación deberás solicitarse la renovación mediante memorial junto al informe, ¿no? Donde se dice para qué tienes que justificar todo. Detallar estas actividades desarrolladas durante el periodo transcurrido, el, el tema de las situaciones de riesgo no previstas y que se hubieran producido durante dicho periodo. Si deseas suspender, ya sea de forma temporal o definitivamente, el manejo de esta sustancia peligrosa, debes presentar un memorial, ¿no? Y con un informe, 30 días previsto a la fecha de suspensión, te otorguen de que ya no vas a realizar eso, ¿no? No se podrá continuar realizando actividades con sustancias peligrosas si no se renueva la licencia, y eso es verdad, porque si te agarran con la sustancia vas a tener problemas, ¿no? Sanciones. La persona natural y colectiva que por naturaleza de su actividad requiere efectuar transporte o de sustancias peligrosas deberá entregar a la autoridad ambiental competente el manifiesto de transporte. Así como les decía, ¿no? Las rutas bien marcadas. Si te desvías de esas rutas, ahí también hay sanción. El día, es decir, la declaración de impacto ambiental o la declaración de adecuación ambiental aprobarán expresamente rangos de magnitud y composición de sustancias peligrosas declaradas en el EIA para proyectos nuevos. Y para los que están también su EIA, en algunos casos manifiesto ambiental, ¿no? Si las actividades con sustancias peligrosas sobrepasan los rangos de magnitud de composición, se tramitará nueva licencia de acuerdo a lo establecido en el manifiesto ambiental. De las actividades con sustancias peligrosas, manejo y generación. Cuando tú haces manejo y generación, comprende las siguientes actividades, ¿no? Es decir, ¿cómo generas bajo una reacción, ¿no? La sustancia peligrosa. Optimización, ¿cómo lo vas a optimizar? Si trata de recuperar, ¿no? Reutilizar, reciclar, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y confinamiento es lo último, ¿no? Cuando ya no puedes hacer nada y confinamiento significa de que lo vas a tener en un lugar confinado, es decir, depositado, donde no daña a nadie y debe estar impermeabilizado y debes tener los el material adecuado como para impermeabilizar. A ver, vamos al manejo y generación. Los manejos y generación, los servicios para el manejo de sustancias peligrosas en cualquiera de las fases debe ser ejecutada por una persona natural, jurídica, pública o privada, constituida y muy importante, debe estar autorizada para el tal fin, ¿no? Y debidamente registrado en la autoridad ambiental competente. La persona natural, colectiva, pública o privada que efectúa el manejo de sustancias peligrosas debe contratar obligatoriamente un seguro que cubra posibles daños resultantes de las actividades de sustancias peligrosas, incluidas las inherentes a su comercialización y transporte, ¿no? Cada persona natural, colectiva, pública o privada que efectúe el manejo de sustancias peligrosas está obligada a registrar actividades en un cuaderno de registro, ¿no? Con la firma del responsable en el que debería indicarse la fecha, calidad, cantidad, características y el grado de peligrosidad, fecha de recepción, embarque, almacenamiento, origen, destino, cuál se recibieron y entregaron las sustancias peligrosas, ¿no? ¿Qué aspecto, cómo estás entregando todo esto, ¿no?
reporte de incidentes de accidentes, lugares de confinamiento y desechos peligrosos, reporte de incidentes, identificación, domicilio, teléfonos, ¿no? Identificación de volumen, características físico-químicas, biológicas y el grado de peligrosidad de la sustancia involucrada. Medidas de control adoptadas o adoptar medidas de seguridad para su difusión y atenuación de impacto. Lugares de confinamiento depende del volumen, el origen, las características y el grado de peligrosidad de ese desecho, ¿no? De sustancia peligrosa. El lugar, la fecha, el confinamiento y sistemas de disposición utilizados, el área que vas a ocupar y el área disponible, ¿no? Generalmente donde no hay vegetación, donde solamente hay greda, tierra, ¿no? Gredosa, ahí debes hacer un confinamiento, cosa que no daña a nadie. Y además debes impermeabilizar. Impermeabilizar generalmente hace como una membrana, es decir, un plástico de 9 milímetros, ¿no? En todo el contorno se pone eso para que no escape ningún líquido y dañe a la flora, a la fauna y a las personas. En caso de accidente, la persona natural, colectiva, pública o privada informará obligatoriamente en un plazo no mayor a 24 horas, ¿no? A la autoridad competente y registrará los hechos y ordenará la adopción de las medidas complementarias. Coordinará acciones pertinentes a fin de tomar medidas de seguridad y auxilios necesarios. Los productos químicos, biológicos y otros que tengan fecha de vencimiento o caducidad terminada, eso que ustedes ven en productos que se comen, ¿no? Terceros, en estos productos tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Y cuando después de eso pasa y es tóxico, no te lo puedes comer, te puedes dañar, ¿no? Entonces, no sometidos a procesos de rehabilitación y regeneración serán considerados sustancias peligrosas, ¿no? Y ante un notario tienes que hacer la destrucción si no va a dañar, ¿no? Pero si va a dañar, no solo un notario, tienes que informar a la autoridad ambiental competente, a la gobernación o al Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente, ¿no? Manejo y generación. Ahí vamos a ver. Siguen entrando, creo. Ya. Bueno, los comercializadores de sustancias peligrosas como producto terminado, incluyendo alimentos contaminados, deben acatar este reglamento, ¿no? Y el Código de Salud. ¿Por qué? Porque aquí dice cuando se dañan las personas, el resarcimiento del daño como debe ser, ¿no? Y otras disposiciones legales conexas complementarias, ¿no? Optimización. Las empresas generadoras de sustancias peligrosas deberán tomar en cuenta medidas de prevención y optimización en el uso, tratamiento, sustitución de elementos y procesos tecnológicos para reducir el volumen y características nocivas de estas sustancias peligrosas. El Ministerio de Desarrollo de Planificación y Medio Ambiente, mediante sus dependencias técnicas, ofrecerá a operadores con residuos peligrosos, ¿no? La optimización, información sobre tecnologías limpias y procesos de conversión industrial. Ah, tururú, olvidado. Grabar y transcribir. Iniciar grabación. Español. Ya está grabando. Eso nos han pedido los de sistemas, ¿no? Que vayamos grabando nuestro sistema. Ya, ahora sí estamos grabando. Tururú. Ya.
Entonces, eh, el Ministerio de Desarrollo de Planificación y Medio Ambiente, mediante sus dependencias técnicas, ofrecerá operadores con residuos peligrosos. ¿Para qué? Para que se optimice la información sobre tecnologías limpias, procesos de reconversión industrial, actividades tendentes de lograr niveles óptimos de eficiencia, ¿no? Y aprovechamiento de componentes y utilización y generación de otros residuos. ¿Cuál es el proceso de tratamiento de estas sustancias peligrosas? Les comento que en Perú, en nuestro país vecinos, hacen pues toda una planta de tratamiento con tuberías, filtros y todo eso, ¿no? Eh, Cualquier proceso de tratamiento de sustancias peligrosas se realizará preferentemente en un lugar de su generación, ¿no? Cualquier proceso de tratamiento de residuos peligrosos deberá regirse a lo dispuesto en el RASP, ¿no? En este reglamento. Selección y recolección. Se selecciona selecciona estas sustancias peligrosas para efectuar bueno, separarlo, ¿no? Si se puede separar estas sustancias peligrosas, ¿no? Hay empresas, fábricas que hacen eso, ¿no? Antes de disponerlo después, ¿no? Lo venden a otro, pero también tiene que estar autorizado eso, ¿no? Con participación de personal técnico, especialidad en unidades predefinidas y autorizadas conforme a normas técnicas. La persona natural o colectiva, pública o privada responsable de la selección y recolección de sustancias peligrosas debe adoptar las medidas de seguridad y higiene para resguardar a su personal de efectos adversos a la exposición y contacto de sustancias peligrosas que manipulen, ¿no? Pues el olor, todo te puede hacer desmayar y ya ha habido casos donde ha habido muerte, ¿no? Ya. Las empresas de servicio de limpieza pública prohíben, bueno, está prohibido que eches esto a la basura, ¿no? De sustancias peligrosas, ¿ya? A sus dependientes y a la aceptación de sustancias peligrosas y sus desechos. ¿Qué pasa si yo traslado estas sustancias peligrosas, transporto? Todo transportista que realiza el servicio por sustancias peligrosas deberá verificar que estén correctamente envasados, que los datos que lo identifiquen guarden exacta correspondencia al manifiesto del transporte. Ahí vamos a entrar ahora. ¿Por qué dice esto? Mm, Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí sustancias peligrosas. Mm, Está, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes. Estos son los rombos que les decía, ¿no? Pero cuando están transportando algún producto, sustancia peligrosa, debe tener un sticker, este triángulo que ven aquí. Pero cada color te dice algo. Mira, aquí vamos a ver, ¿no? Esto. El azul te dice el nivel de riesgo, ¿ya? Te dice el 4 es mortal, es decir, que al solo oler te mueres. 3 muy peligroso. 2 peligroso. 1 poco peligroso y 0 sin riesgo. En el tema, la parte roja habla sobre la inflamabilidad, ¿no? 4 debajo de 25 grados centígrados. 3 debajo de 37 grados. 2 debajo de 93 grados. 1 sobre 93 grados. Y no se inflama, ¿no? Vamos a ver, en 25 grados que se inflama es terrible, ¿no? Los otros, por lo menos, su grado es alto. Difícil que te dañen, ¿no? Reactividad, mira, ¿qué reacción hace? 4 puede explotar súbitamente. 3 depende de explotar en caso de choque o calentamiento. 2 inestable en caso de cambio de químico violento. 1 inestable en caso de calentamiento.
cero estable. La parte blanca te habla sobre el riesgo a la salud de la persona, riesgo específico, oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar agua, riesgo biológico, ¿no? Ahora, cuando viene en un vehículo esto, no viene con todo, sino te dice en qué número está en cada uno. Entonces, ponen el número en este rombo, ¿no? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. YouTube. Ahora sí aquí, transporte, sustancias peligrosas, ¿no? También, este es el mejor videito que hay. Es en Chile, ¿no? ¿Qué tal si obtienes tus tarifas de embarque calculadas en 30 segundos? ¿Qué tal si usas Quick Quotes? Operaciones con sustancias peligrosas. La operación con cualquier tipo de sustancia peligrosa requiere por parte del trabajador de un profundo y especializado conocimiento de las medidas preventivas, Como ven, las las cuales contribuirán directamente lentes, a minimizar el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades. máscara, Desconocerlas te puede llevar a tapones sufrir auditivos. graves intoxicaciones o El accidentes. overall tiene que antiácidos, si es que Rostro y hay tipos de uniformes, ¿no? Y tiene que haber señalítica, como ven atrás. Y solamente manejan personas autorizadas, como dice la norma, ¿no? Tienes que hacer una planificación de tu trabajo. En, en YPG nosotros hace el año 2005 era, 2004, 2005, hemos hecho guías de buenas prácticas, ¿no? Para que sigan un protocolo, ¿no? Cascos, guantes, botas, lentes, máscara, ¿no? Para no dañar. estado de seguridad, entre otros. Y nunca olvides inspeccionar el correcto funcionamiento de alarmas y sensores. Ten presente que es sumamente importante Peligrosos en verificar transporte. antes y durante la aplicación de una sustancia. Tiene su triángulo, ¿no ve? Este triángulo así. Vamos a ver. Sí, transporte. Pero veamos cisternas, pero el más peligroso, digamos, a ver, ácido, transporte de ácido. ¿Mm? Es color naranja, es para el ácido, ¿no? No veo aquí el cisterna color naranja. Aquí está. ¿No? Es de color. Pero sí. Bueno, a ver. Entonces, por eso dice todo esto que les explicaba, ¿no? Mm, Dice, los contenedores y cualquier otro tipo de envase para transporte de sustancias peligrosas deberán cumplir con las normas técnicas pertinentes, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos estas normas? En el INORCA, ¿no?
normas bolivianas para el manejo y transporte de sustancias peligrosas. Ahí tenemos normas nacionales e internacionales, cómo debemos manejar. Toda persona natural, colectiva, pública o privada que realice actividades con sustancias peligrosas o desechos peligrosos debe remitir el manifiesto de transporte. Tiene que tener autorización, ¿no? Para que se mueva las rutas que va a cumplir. Vía aérea debe cumplir con normas técnicas y disposiciones legales vigentes, ¿no? Almacenamiento, después vamos a ir al confinamiento. Bueno, en el almacenamiento, las sustancias peligrosas deben ser almacenadas en áreas, lugares o ambientes que reúnan condiciones y garanticen su seguridad. Debe considerarse por lo menos análisis de riesgos, ubicación de zonas reduzcan riesgos o posibles emisiones de fugas o incendios, zonas poco transitadas, la debida señalización, la construcción de canales, fosas, ¿no? Donde vas a retener esa sustancia peligrosa. Y su diseño prever espacios necesarios para permitir el tránsito del personal de seguridad y equipos requeridos para obtener adecuadamente estas situaciones de emergencia. Elección de materiales impermeabilizables no inflamables, lo que les decía, ¿no? Geomembranas, resistentes a las sustancias que se va a almacenar, calculándose además desde actividad de las mismas frente a dichos materiales. Pues los fusiles tienen como una capa de alquitrán primero y se hacen ahí por invasión. Es bien impresionante lo que hacen para que no se vuelva corrosivo, ¿no? O no filtre. Dice el equipamiento de las instalaciones y con mecanismos y sistemas para detectar fugas y atender incendios, inundaciones y situaciones de emergencia que pudieran presentarse de acuerdo al volumen y su naturaleza. La incompatibilidad entre las sustancias a almacenar. Y por último, el tratamiento y confinamiento. ¿Qué hacemos cuando ya está para depositar y confinarlo, aislarlo de todo? Algo que ya no puedes separar, ya está algo peligroso. Dice que los proyectos de construcción y funcionamiento de plantas de tratamiento de confinamiento de estas sustancias peligrosas y sus desechos requieren un estudio de evaluación de impacto ambiental. Ahí tendría que estar ahí, ¿no? Y además un manifiesto ambiental, ¿no? Para el confinamiento de sustancias peligrosas, la persona natural, colectiva, pública o privada deberá seleccionar del conjunto de desechos aquellos considerados peligrosos y envasarlos adecuadamente, ¿no? Los lugares de confinamiento de desechos peligrosos deben ser debidamente señalizados, ¿no? De alto peligro. Bueno, la calaverita con cruces, ¿no? Eso es, si pasas por aquí es muerte, ¿no? Y debe considerarse medidas de preventivas de recolección y tratamiento de lixiviados. Bueno, el lixiviado ya les había explicado, ¿no? Es el líquido negro cuando sale de desechos orgánicos e inorgánicos mezclados y sale ese líquido, ¿no? De eso les cuento que hacen biodiesel, ¿no? Aquí en Alpacoma se los recuperan, sí, es el lixiviado de la basura, es pues, el líquido negro, y, y lo vuelven biodiesel, que pudieran generarse en lugar de confinamiento y desechos peligrosos. El confinamiento de desechos peligrosos no podrá realizarse en lugares o zonas urbanas, creo que les he dicho hace rato, ¿no? Agrícolas o con potencial agrícola, lagunas, ríos, napas freáticas, lo que te está diciendo es, ¿no? Aguas subterráneas que puedes contaminar. Queda prohibida la disposición final de confinamiento de sustancias peligrosas por intermedio de servicios de limpieza pública, ¿no? Que hace rato también nos decía, ¿no? En el confinamiento pasa lo propio. Queda prohibida la importación de sustancias peligrosas con el propósito de confinamiento. Si de otro país que venga a Bolivia para que se confine, ¿no? Inspección y vigilancia. A ver, ¿qué hace la autoridad competente? ¿Qué es lo que hace?
Hace una inspección y vigilancia para el control de actividades de sustancias peligrosas. Se regirá en el RGGA, Reglamento General de Gestión Ambiental, y el RPCA, Reglamento de Prevención y Calidad Ambiental. Todo lo que hemos leído, ¿no ve? De privación de libertad, 2 años, 5 años, sanción de 2 sueldos, 10 sueldos, todo eso, ¿no? La instancia ambiental dependerá del gobernador, vigilará el transporte y disposición de las sustancias, ¿no? Y disposiciones transitorias, bueno, son temas, ¿no?, de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, reglamentos internacionales sobre productos químicos potencialmente tóxicos, transporte de mercancías peligrosas, entre otras, ¿no? Se regirán bajo estas normas internacionales. Las listas de normas específicas de manejo de sustancias peligrosas se adoptarán en disposiciones documentadas por las Naciones Unidas. Y por último, el cumplimiento de las no eximen las obligaciones respecto a otras disposiciones en vigencia que no se pongan al mismo. Quiero decir de que si está en una norma de calidad, es decir, en la norma boliviana de INORCA, también debes hacer caso a eso, ¿no? Las empresas que a la fecha no encuentren realización de actividades con sustancias peligrosas deberán obtener el registro y la licencia en el plazo de 90 días a partir de su entrada en vigor. Es por esta razón que el Ministerio de Medio Ambiente se ha vuelto altamente corrupto, porque les iban a inspeccionar y les encontraban a las empresas con sustancias peligrosas que no tenían licencia. ¿Y qué hacían? Los amedrentaban y les pedían plata para que no aparezca en el sistema. Grave. El Ministerio de Medio Ambiente y todas las instituciones públicas se han vuelto así corruptas. Necesitamos un presidente que realmente ponga orden, alguien que no sea blando, alguien que sea duro, fuerte, ¿no? Para que no pueda retroceder y pueda sancionar a los que realmente hacen delitos en Bolivia. ¿Ya? Así es. Para la siguiente clase, bueno, me van a traer, es decir, sustancias peligrosas, pero ahora también así en el grupo tienen que traerme para la siguiente clase residuos, ¿no? Diferentes tipos de residuos. Quiero residuos en agua, residuos en aire, residuos en suelo, eh, es decir, deforestación, incendios, fuego, y después también residuos, bueno, ya estamos teniendo residuos en sustancias peligrosas, ¿no? Pero cuidado que traigan algo muy dañino, tiene que ser doméstico a la vez, otra vez, ¿no? ¿Está claro? Ya, entonces para la siguiente clase ya me tienen que traer 2 tareas para que les firme a los grupos. ¿Está claro? Y vamos a ver esta ley 755 que abroga el reglamento de gestión de residuos para dar de alta la gestión integral de residuos, que ya habla no solamente de la basura, sino de esto que les estoy hablando. Residuos en agua, residuos en aire, residuos, sustancias peligrosas, ¿no? Residuos en sustancias peligrosas, residuos en fuego, suelo, todo esto. ¿Ya? Muy bien. Aquí quedamos, observamos y, mm, y, bueno, ¿consultas algo o lo terminamos aquí? ¿Consultas? Nada. Muy bien. Ya. Nada de consultas entonces. Nos vemos hasta la próxima semana. Buenas tardes.